Esto es Aula Cervantes, el podcast de nuestra institución donde abrimos el debate para analizar los desafíos de la educación superior. Nicolás, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, más que convocante el tema. Bien, te invitábamos bajo el título Educación en tiempos de algoritmos para que charlemos y generemos un cruce de ideas, si se quiere, en torno a lo que está sucediendo hoy en la educación superior, pero una educación superior que todo el tiempo nos propone nuevos desafíos, nuevos escenarios, convocan esos nuevos escenarios, y me gustaría empezar el espacio de hoy con referenciándote a lo que te estuve leyendo en una entrevista que te hicieron en Perfil Córdoba, Sí, en donde allí por el 2021 hablabas y anticipabas un poco este escenario que se venía, pospandemia, la idea de que la educación tenía que migrar a un formato de hibridez. La verdad, eran muy pocos los que en aquella oportunidad empezaban a anticipar esto que hoy prácticamente ya para todos nosotros ya es algo muy común. Contame un poco de aquella época a hoy, que han pasado algunos años, ¿cómo ves que está el escenario en relación a la tecnología mediando la educación? las aulas híbridas en aquel momento era una cuestión necesaria en cuanto a los cuidados, los resabios, digamos, de la pandemia, en cuanto a las cuestiones de salud y de cuidados de la capacidad de personas y demás. Pero claramente allí se descubrió una oportunidad en cuanto a que estuvieran presentes, no físicamente, pero sí a través de la tecnología, aquellos que quizás si es un cursado exclusivamente presencial, no podrían hacerlo de esa manera. Y eso significó una gran oportunidad, sobre todo para las instituciones de formación superior, ya que el adulto es el que se convoca y el que elige qué carrera estudiar y por qué acondiciona los espacios, los tiempos, de acuerdo obviamente a sus condiciones socioeconómicas, pero diferente es en los niveles obligatorios de educación, donde al ser menores de edad hay una familia de por medio y otras cuestiones quizás más domésticas que dependen de la mediación sí o sí de un adulto acompañando a esos estudiantes. En el caso de la formación superior, significó un desafío interesante para poblar las aulas de estudiantes de otros lugares, hacernos conocer en otras provincias, en otros lugares donde quizás la carrera o nuestra propuesta no tenía lugar. Bien, ahí el único riesgo que podemos llegar a decir es que mirando esta doble faz de la tecnología en una mirada pro, es la idea de democratizar la educación, de poder llegar a estos lugares, como decís Nicolás. El riesgo es por ahí el análisis de si no aumenta la brecha para aquellos que no logran una buena conectividad o no tienen todavía la posibilidad del acceso a la conectividad, que por allí presumimos o trabajamos con la lógica de que todos tendrían ese Claro, acceso, pero bueno, sabemos que todavía está en construcción la posibilidad que eso se dé 100% en todos los sectores, ¿no? claro. Sería como ese único riesgo que presenta el pro y el contra de la tecnología en la educación. Sí, es valioso mencionarlo porque uno quizás equivocadamente siempre parte del supuesto de que, bueno, todos tienen celular, todos tienen conectividad, pero quizás la lógica está en encontrar estas oportunidades, materializarlas, esta cuestión híbrida, pero que no sea solo eso, sino que no dejen de existir las cuestiones, las propuestas presenciales para aquellos que todavía no, o que aquellos que prefieren o eligen la cuestión presencial tengan una opción para elegir. Bien. Te llevo a que bajo el título de nuestro podcast, puntualmente de la educación en tiempos de algoritmos, hablemos un poco de lo que está sucediendo con la IA, la inteligencia artificial, que hoy está absolutamente transversal a todos nosotros, en una cuestión social y obviamente en la educación nos está impactando de manera significativa. Eh, Adelanto una posición al respecto, considero que la IA está haciendo reconfigurar casi a la fuerza el rol docente en relación al estudiante que hoy tiene adelante. Eh, Quiero saber si validás esta afirmación. El docente es aquel que dejó de ser el portador de todo el conocimiento
en un formato enciclopedista, el que lo sabe todo y entra al aula a derramar el conocimiento, a un desafío aún mayor en donde la IA o la tecnología nos está permitiendo el acceso rápido, absolutamente expeditivo al conocimiento, y entonces el rol de ese nuevo docente. Sí, es bastante desafiante el contexto. De todas maneras, creo que hay cuestiones históricas que atraviesan a la tarea docente, de las cuales nosotros podemos tomar algunas cuestiones y transformarlas a partir de las nuevas condiciones. Eh, bueno, el auge de la tecnología o de algunos inventos o maquinarias como la computadora, la televisión, el cine, sucedieron en el siglo XX. En el 2021 eso de por sí se transformó con el shock del Internet. Hace un rato hablábamos de los algoritmos, cómo a partir del Internet o del Internet de las cosas, como se dice ahora, vamos dejando a partir de nuestra presencia en esas plataformas, nuestra huella digital, nuestros datos, para que empresas tomen esos datos como información y después nos ofrezcan otras experiencias que vamos a transitar en el futuro. En esa lógica, lo innovador, si se quiere, de la inteligencia artificial es que emula el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento cerebral, a partir de la conexión e interconexión de neuronas, y eso es lo que hace, digamos, como desafiante en cuanto a la dimensión del volumen de cantidad de información que procesa y el tiempo. Fíjate que apenas inteligencia artificial, el nombre, digamos, se conoce hace bastante, pero en el último tiempo se le denomina a la inteligencia artificial generativa, que es la que produce textos, ahora estamos viendo imágenes y demás, pero esta inteligencia artificial desafía desde, bueno, el docente, a la hora de enseñar o a la hora de proponer, realizar o planificar una propuesta de aprendizaje. ¿Puede usar inteligencia artificial para planificar o diseñar o organizar una clase? Casi como la pregunta de debate, ¿no? De la IA a full en las aulas, la IA seleccionada para algunas cosas, en qué medida la estamos usando, casi como... Claro, o la diferencia que nos podemos preguntar, ¿qué diferencia hay con googlear? Con las prácticas de googlear, de buscar en internet, que ya estaba entre nosotros, sí, sí. O en el rol del estudiante, a la hora en los procesos de aprendizaje, bueno, en una instancia evaluativa voy a Wikipedia o el Rincón del Vago, digamos, sitios que transitan ahí por internet donde se suben trabajos. Bueno, ahora la inteligencia artificial lo que desafía es en esto, en la producción, tanto en la dimensión, el volumen de información que produce y el tiempo. Y tal es así que desde que se la conoce han ido actualizándose, hay peleas en cuanto a las propiedades, en cuanto a los tecnológicos, los empresarios, de quién domina más ese mercado, que bueno, tiene impacto en la realidad educativa y nosotros no podemos ser ajenos a eso. Sí. Creo, no sé si acordás conmigo, de que hoy, en relación a esto que bien describís de qué ha pasado con la inteligencia artificial, fenómeno como muy bien dijiste, ya desde hace más de 50 años que lo conocíamos como tal, pero en los últimos años exponencialmente, le impone al docente ser ese cambio que te decía recién, de dejar de ser el proveedor de datos a ser el que en el aula haga el análisis o logre enseñar la posibilidad del análisis, interpretación y selección de esos datos de manera un poco más, no sé, concreta, de manera más crítica, agudizar el pensamiento crítico desde ese lugar y no tratar de competir con esta herramienta de que, insisto, es un exponencial proveedor de datos. Sí, yo creo que más que competir, estamos ahí también en tampoco temerle. Es decir, no es un cuco que nos va a reemplazar, no, es una herramienta más de las cuales se pueden aprovechar muchísimo. Por ejemplo, si tenés un estudiante con discapacidad, estudiantes con procesos de inclusión que llegan a la educación superior por las transformaciones a nivel legislativo que se han dado en los últimos años, bueno, un estudiante con dificultad visual,
en una carrera de artes visuales. Bueno, a través de la inteligencia artificial o de cuestiones del avance de la tecnología se pueden lograr si un docente no le teme a eso y a raíz de eso va buscando. Sí, esta sería la idea o la lógica de pensar si herramienta versus dependencia, ¿no? Si generamos un formato áulico y un diseño de actividades en donde todo lo solucione la IA, que tampoco sería el escenario ideal, sino también trabajar bajo la idea, primero, de que es un herramental, lo podamos utilizar criteriosamente, y creo, vuelvo a posicionarme, somos profesores ambos en el nivel superior, la oportunidad para un docente de potenciar la creatividad en su gestión y obviamente proponerle al estudiante que haga lo mismo, no sé, por así pedirle a una IA que con la ayuda de la IA explícitamente planteado al alumno seleccione 3 casos sobre 3 fuentes sobre el mismo caso y haga un análisis crítico, una defensa crítica de lo que ha observado en los 3 casos o aportes que le da la IA, por dar un ejemplo, cómo reconfigurar las actividades y demás en el aula. Sí, yo creo que en eso es clave, como decíamos recién, la función del docente, el papel del docente, pero también el papel de las instituciones. Yo creo que para eso es necesario, más allá de la individualidad de ese profesional que se enfrenta a esos nuevos escenarios, es que tenga un colega con el cual poder conversar, un director, una directora que pueda traer ese tema a conversar, a establecer acuerdos, revisar, hacer una revisión curricular, bueno, y establecer acuerdos didácticos de cómo vamos a visibilizar eso, porque si no se transforma en, por temor, por indiferencia y demás, en un elefante blanco que nadie lo quiere nombrar, y cuando un alumno lo trae, es ahí que hace ese docente. Cuando se encuentra con un trabajo que reconoce que no es el estilo comunicativo que tiene ese alumno, el vocabulario y demás. Bueno, hago de cuenta que, bueno, le pongo un 8, ya está, o le pregunto. Y ese estudiante tiene derecho a saber qué se espera de él en una instancia evaluativa, por eso tiene que aparecer en estas actividades que vos bien mencionabas. Bueno, que según la inteligencia artificial, tiene que aparecer, porque si no, el estudiante es una herramienta que está a mano, está en los dispositivos y es algo al que el estudiante puede acceder y no puede ser algo que pase inadvertido. Vos sabés que, referenciándome a lo que marcabas, que esto tiene que ser creo, un trabajo en conjunto, desde las políticas institucionales, bueno, ministeriales, institucionales. En Córdoba creo que estamos teniendo un acompañamiento de las políticas institucionales, del Ministerio con mucha fuerza en las carreras tecnológicas, en promover esto. Te comparto lo que estamos transcurriendo acá en Institución Cervantes. Nosotros todos los años hacemos un plenario docente y nuestros últimos 2 plenarios docentes han estado dedicados exclusivamente a tecnología. El último en particular, específica y exclusivamente, el rol protagónico lo tomó la IA en la educación, en lo que tiene que ver con, y te quiero llevar a ese tema, a la evaluación. Es decir, si hay algo que puso como un desafío, recién hablamos un poco de la dinámica de las clases, el uso de esta herramienta, pero también nos genera, y creo que es el punto candente de lo que un docente plantea en reuniones docentes, en plenarios y demás, bueno, ¿cómo evaluar? Porque el alumno me trabaja todo en IA, me baja todo con el ChatGPT. ¿Qué opinás en relación a cómo reconfigurar la gestión o la tarea docente también en lo que es la evaluación, que es un punto central de la formación? Yo creo que hay que promover, como bien vos decías, esta cuestión de pensamiento crítico. Yo lo llevaría más a esta vigilancia epistemológica en relación a, tanto por parte de los docentes del lado de la institución, como por parte del alumno, que el alumno también, a partir de esa vigilancia, a partir de esa pregunta, pueda buscar información, procesarla y sacar sus propias conclusiones. Creo yo que a partir de esa vigilancia y que esté presente siempre la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Los para qué. El para qué esta carrera, para qué esta actividad. Algo que de la mano de la revisión curricular y esta cuestión más colectiva, que no sea una cuestión de ese docente en soledad pensando cómo voy a tomar la evaluación, sino que haya un contexto que delimite una hoja de ruta a partir de acuerdos didácticos,
permita decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esta actividad? Y cuando la consigna está clara, los objetivos de la evaluación están claros, las pautas de presentación están claras, y ese para qué va a poder hacer aparecer, hacer aflorar la voz de ese estudiante, sí, en contacto con la inteligencia artificial. No obstante, a eso vos mencionabas recién el riesgo de la dependencia. Y para eso tenemos que generar y promover este tipo de actividades que vuelvan a encontrarnos con ese sentido de la disciplina, del espacio curricular, de la carrera toda, para que aparezca esa voz de ese estudiante y no sea algo que ausente. Acuerdo totalmente. Algunos autores hablan de ese estudiante pasivo que empieza a generarse de manera pasiva por una herramienta que lo está facilitando absolutamente todo. Bueno, Nicolás, estamos agradecidos que hayas estado en nuestro espacio, en nuestro podcast Aula Cervantes. Te agradecemos. Les pedimos a todos que se sumen, que se suscriban, que nos sigan, que participen de nuestro podcast. Y ha sido un placer y estamos agradecidos toda la comunidad por haberte tenido hoy aquí. Bueno, gracias a vos y a toda la comunidad, porque creo yo que son estas instancias de intercambio, de diálogo, de discusión, las que posibilitan poner sobre la mesa aquellas cuestiones que nos desafían y a partir de eso poder elaborar estrategias colectivas para tratarlas. Muchas gracias, Nicolás. Gracias.